Buen día, buena tarde, buena noche, maestra, en donde quiera que esté. El día de hoy le voy a hablar sobre el impacto que tuvo la Primera y Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica. Vamos a concentrarnos primero en la Primera Guerra Mundial. Sabemos que la Primera Guerra Mundial fue ese conflicto entre la Triple Entente y la Triple Alianza. Durante los años de 1919, la economía en Estados Unidos incrementó de una manera bastante fuerte, ya que en Europa en su tiempo de crisis dependía mucho de Estados Unidos con el comercio de algunos productos. Sin embargo, en América Latina esa incrementación económica no fue así. Al contrario, tuvieron un retroceso en su crecimiento, causando la caída de precios de productos primarios, tales como el café, azúcar, leche, cereales, carne, etc. Después de la guerra, América Latina pareció iniciarse una estabilidad y prosperidad bastante grande. En muchos países, la forma de gobierno había llegado a su grado máximo de perfección y la economía volvió a tener fuerza. Sin embargo, en los años 30, América Latina, que había tenido muchos préstamos durante años anteriores de total prosperidad, fueron de pronto incapaces de realizar pagos de sus deudas, y una ola de golpes de Estado acabó con las democracias. En el siglo XIX surge el término República Bananera, que se usa para describir a un país pobre, corrupto, inestable y poco democrático, que actúa en función de los intereses extranjeros. A raíz de esto, la Unión Europea aprovecha aquella república para organizar un sistema de explotación de sus recursos naturales y mercados. Todos los países de Latinoamérica sufrieron cambios en su economía. Sin embargo, los países del Caribe fueron los más afectados. ¿Y cuáles son los países del Caribe? Pues sencillamente son Haití, Santo Domingo, Honduras, Costa Rica, Cuba, Panamá, Nicaragua, Salvador, Guatemala, Colombia, Venezuela y Puerto Rico. Antes de hablar sobre estos países es necesario recalcar que el norte de América, como una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, había tomado dominio de territorios no dominados del sur de América. Volviendo a los países caribes, tenemos un ejemplo muy sencillo que es Puerto Rico. Puerto Rico, de un momento a otro, fue reemplazado sus cultivos originarios por plantación azucarera y causó que la población urbana tuviera que desplazarse a la ciudad. Es considerado que el impacto más fuerte que tuvo Latinoamérica fue ese vacío económico, ya que América tenía como ejemplo a seguir Europa, y es ahí cuando Estados Unidos llega a ocupar ese vacío. Cuando se habla de esa consecuencia económica, se refiere a un cierto aislamiento, la pérdida de poder exportar como se hacía antes y la salida del capital europeo. Otra consecuencia o impacto que tuvo América Latina fue el reforzamiento de la independencia de cada uno de los países latinos. Ahora pasaremos a la Segunda Guerra Mundial y su impacto en Latinoamérica. En América Latina ocurrieron bastantes impactos tras la Segunda Guerra Mundial. Unos de todos esos impactos fueron la destrucción de organizaciones de los mercados tradicionales. Segundo, la alteración entre las relaciones políticas con otros países, cuando los Estados Unidos ingresan a la guerra en 1942. En el transcurso de la guerra, América Latina desarrolló un sistema económico hacia afuera, mediante las exportaciones de mercancía por medio de transporte marítimo, y otro sistema hacia adentro, es decir, comercio entre países. Anteriormente ya había hablado sobre la dependencia de América Latina con los Estados Unidos. Otro acuerdo con las siguientes siglas CIAC, Convención Interamericana del Café, se basa en la búsqueda de un acuerdo en las cuotas, obtener precios favorables para tener un mercado garantizado y organizado. El comercio intralatinoamericano fue muy bien manejado, pues todos los países tenían todos los recursos primordiales que se necesitaban en ese momento y generaron una exitosa comercialización entre ellos.
Se fortalece el gasto militar, pues se debía fortalecer la seguridad de los países. Venezuela jugó un papel muy importante aquí, ya que fue la principal fuente de energía de los aliados, por ser el país principal en proveer petróleo. A continuación, voy a hablar uno por uno sobre algunos países de Latinoamérica que fueron afectados en medio y después de la guerra. Argentina. Argentina fue un país que le dio el apoyo al eje en la Segunda Guerra Mundial. Bolivia. Este país es el que dará una grave crisis económica en guerras previas. En 1941, Bolivia forma parte de los aliados y corta las relaciones con el eje. Brasil. Brasil es un país que fue muy importante en este periodo, ya que se llevó a cabo un acuerdo de cooperación en marzo de 1939, que le aseguró a los Estados Unidos una buena cantidad de materias primas. En 1941 implementan el uso de navíos y aviones. En 1942, Brasil le declara la guerra al eje, ya que los buques alemanes destruyen 18 buques brasileros. Chile. En este país, el gobierno se basó en buscar un método para fortalecer la industria y mejorar el bienestar social de toda la población. Se aumentaron las exportaciones a Estados Unidos. A raíz de esto, se dio un crecimiento y avance económico en Chile. Colombia. Colombia mantuvo unos buenos lazos políticos con el gobierno de los Estados Unidos. En el año de 1943, Colombia le declara la guerra al eje. Cuando se dio la guerra, Colombia rompió relaciones con los del eje, pero Colombia y los Estados Unidos ya eran cercanos desde antes, así que Eduardo Santos, expresidente de Colombia, le permitió a Washington adelantar operaciones en el país a cambio de ayuda militar. Uruguay. Uruguay fue un país que mantuvo buena relación con Alemania, la URSS y España. La Casa Blanca de los Estados Unidos estaba generando ciertas presiones sobre Uruguay, así que empezaron a realizar actividades de espionaje dentro del país. Perú. Perú obtuvo una relación muy estrecha con los Estados Unidos, ya que proveían bastantes recursos para Estados Unidos. A raíz de esto, se mantuvo una muy buena estabilidad económica en Perú. Paraguay. Paraguay tuvo un crecimiento en los índices de exportaciones de materia prima. Ecuador. Ecuador siempre fue un país que mantuvo muy buenas relaciones con los aliados. Permitió que Estados Unidos instalara bases en las Islas Galápagos. México. México fue un país que mantuvo el PIB, Producto Interno Bruto, más alto durante la guerra. Algunas personas de México tuvieron que inmigrar para los Estados Unidos. A raíz de esto, aquellas personas tomaron empleos necesarios para la guerra. México en el año de 1942 le declaró la guerra a Alemania y todos sus aliados, ya que ese mismo año Alemania hunde 4 barcos petroleros mexicanos y causó una gran indignación. Cuba. Cuba, al igual que otros países, tenía buena relación con los Estados Unidos, así que Cuba utilizó submarinos para enviar provisiones a los Estados Unidos, de los cuales 4 fueron destruidos por Alemania. Fulgencio Batista, sabemos que era el actual presidente en Cuba en el periodo de la guerra. Fue un gran aliado de los Estados Unidos y tras el ataque que se dio, Pearl Harbor, Cuba le declaró la guerra al eje. Ya para finalizar, se incrementó las exportaciones de materia prima. América Central. Su impacto más fuerte fue la diversidad de exportaciones a sus aliados. Bueno, esto ha sido todo por hoy, maestra. Muchísimas gracias. Espero que pase una feliz Navidad y un próspero año. Chao.